Muy bien, chicos, la clase del día de hoy corresponde a lo que es la tabla de doble entrada. Muy bien. O también llamado cuadro de decisiones, chicos. ¿Qué cosa es un cuadro de decisiones o una tabla de doble entrada? Como bien su nombre lo dice, va a tener dos ranuras o dos, en este caso, estructura de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, va a haber una fila con datos y una columna con datos, y a partir de estos dos, ¿de acuerdo? Vamos a construir lo que viene a ser nuestra tabla de doble entrada. Muy bien, vamos a referirnos a problemas con una diversidad de datos, ¿de acuerdo? Que pueden ser absueltos, resueltos, mediante la construcción de tablas de doble entrada. Acá está la primera entrada, que te dije la columna, y acá está la segunda entrada, que viene a ser esta fila, ¿sí? Muy bien. Ahora, estos datos, chicos, se van a relacionar, ¿de acuerdo? De tal manera que las oraciones que me den el ejercicio me van a ayudar a ubicar dichos datos, ¿de acuerdo? En referencia a la primera entrada y a la segunda entrada. Normalmente, cuando trabajas con personas, con seres humanos, ¿de acuerdo? En la primera entrada, que es la columna, van a ir los nombres. Normalmente, ¿ah? No es obligatorio, solamente que normalmente porque es de uso común. Y por ejemplo, te pueden hablar de personas y te pueden hablar de repente de sus mascotas, te pueden hablar de sus medios de transportes, te pueden hablar de los lugares donde viven, te pueden hablar de repente de la profesión a la cual se dedican, ¿de acuerdo? Y en función a lo que vas llenando, vas a colocar de repente un check o un aspa, dependiendo de si cumple en este caso con la condición de relacionar el primer dato con el segundo dato. El proceso de solución se basa en reconocer los vínculos entre dichos datos, y la recomendación central consiste en tratar de obtener el mayor número de deducciones, chicos, de cada información. Por ejemplo, imaginemos que este dato coincide con este dato de acá. Le voy a colocar un check. Ahora, la otra condición es que si este dato ya coincidió con este de acá, entonces tampoco ya no coincide con ninguno de los otros datos que te dan, y tampoco el dato que está en esta fila coincide con ninguno de los otros datos de esta columna. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que completar, ¿de acuerdo? Apenas tenga un check, completo la fila con X y la columna con X. ¿De acuerdo? Ya sea un X o un no, o un check o un sí. ¿De acuerdo? De cualquiera de las dos formas es correcto. Y luego se debe verificar tanto en cada fila horizontal y vertical la existencia de un solo sí. ¿De acuerdo? Al menos que las condiciones del problema se señalen características especiales. ¿De acuerdo? Recomendaciones: no olvides leer todo el texto antes de comenzar o construir tu esquema. ¿De acuerdo? Tenemos que primero leer. Por eso le dije bien claro que estos temas son de comprensión lectora bastante. Muchas veces las tablas quedarán completas, pero en algunos casos esto no será así. ¿De acuerdo? Así que si es que en todo caso no queda completa, tenemos que saber qué es lo que me está pidiendo en los ejercicios. En la mayoría de casos hay que asociar varios datos para poder llegar a una conclusión. Y recuerda que si tienes solo datos en dos rubros, por ejemplo, nombres y ocupaciones, debes de usar el cuadro de doble entrada simple. ¿Por qué te dicen el cuadro de doble entrada simple? Porque hay otro cuadro que es el de doble entrada, ¿de acuerdo? Que va a ser compuesto porque van a haber hasta 3 o hasta 4 datos inclusive a la vez. Entonces, cuando ocurre eso, vamos a mostrar otro tipo de datos de doble entrada. Muy bien, con todo este conocimiento, chicos, vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Me dicen, 4 amigos construyen una pirámide de latas. Acá están. Gema, Ainhoa, no sé. Miguel y Vicente. Dice, Gema no ha colocado las latas verdes, pero ha colocado más latas que Miguel. Miguel ha colocado menos latas que Vicente y más latas que Ainhoa. Observa la imagen y completa la tabla correctamente con los datos del enunciado y contesta la pregunta. Muy bien, vamos a leer correctamente. Me dice, miren, Gema no ha colocado las latas verdes. Por lo tanto, y acá que deduzco que Gema no ha colocado ninguna lata verde, ¿de acuerdo? Ahora, queda Ainhoa, Miguel y Vicente los que han colocado lata verde. No sabemos cuál. Gema dice, pero ha colocado más latas que Miguel. Entonces, si Gema no ha colocado las latas verdes, le quedan las azules, las amarillas y las rojas. Pero dice que ha colocado más latas que Miguel. De las azules, ¿cuántas hay? Hay 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos acá ese dato, ¿ya? De azules hay 10, ¿de acuerdo? ¿Qué más? De verdes, ¿cuántos hay? De verdes hay 5, 6, 7, 8, 9. De verdes hay 9. Muy bien. De amarillas, ¿cuántas hay? Amarillas hay
1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Y de rojas, cuántas hay? De rojas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Entonces, con ayuda de estos datos, chicos, también vamos a resolver. ¿Qué me dice? A ver, Gema no ha colocado las latas verdes, ya, pero ha colocado más latas que Miguel. Quiere decir que si Gema no ha hecho las verdes, le quedan las azules, las amarillas y las rojas. Ha colocado más latas que Miguel. Quiere decir que definitivamente Gema tampoco ha colocado latas amarillas. ¿Por qué? Porque las latas amarillas son menores en cantidad. Pudo haber colocado rojas o pudo haber colocado azules. No sabemos todavía. Vamos a dejar ese dato ahí todavía. Miguel ha colocado, Miguel, acuérdate que puede ser las latas, en este caso, verdes, puede ser las latas amarillas o puede ser las latas rojas, ¿ah? Porque si Gema puso las latas azules, acuérdate que Miguel puso menos que Gema en este caso. Miguel ha colocado menos latas que Vicente, ¿de acuerdo? Si ha colocado menos latas que Vicente, quiere decir que hay alguien que ha puesto más que él, aparte de Gema. Entonces le quedan estas dos de acá. Ha colocado menos latas que Vicente y más latas que Ainhoa. Ah, ya. Ha colocado menos latas que Vicente, sí, de acuerdo, pero más que Ainhoa. Entonces, se entiende que Miguel ha colocado una cantidad mayor a otra cantidad y otra cantidad menor, que en ese caso sería las rojas. Por lo tanto, voy a decir que Miguel, ¿qué color de latas utilizó? Las rojas. Por lo tanto, ¿cuántas cantidades de latas son? Son 7. ¿De acuerdo? Volvamos al dato anterior. Miguel ha colocado menos latas que Vicente y más latas que Ainhoa. Ainhoa entonces colocó las amarillas, ¿sí o no? Las amarillas, ¿y colocó cuántas? Colocó 6. Volvamos al dato anterior. Gema no ha colocado las latas verdes. Recuerda que las latas verdes son 9 y las azules son 10. Entonces, si hay amarillas y hay rojas colocadas por Ainhoa y por Miguel, entonces, ¿qué le queda poner en este caso a Gema? Las azules. ¿Y las azules cuántas son? Son 10. Por lo tanto, a Vicente, ¿qué le tocó? Las verdes. ¿Y cuántas son en este caso? Son 9. Muy bien, ya tengo ahora sí mi cuadro completo. Y si quiero reconfirmar que todo está bien, volvamos a leerlo. Gema no ha colocado las latas verdes, correcto, azules, pero ha colocado más latas que Miguel. Gema puso 10, Miguel puso 7, correcto. Miguel ha colocado menos latas que Vicente, efectivamente, ha colocado 7 en lugar de Vicente que hizo 9, y más latas que Ainhoa. Ainhoa hizo 6, perfecto, ya está todo correcto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta me dice lo siguiente, a ver. En la pregunta me dice, ¿cuántas latas colocó Gema? Muy bien, vamos a colocar este dato un poquito más arriba. Ahí está. ¿Cuántas latas colocó Gema? Respondemos. Gema colocó 10 latas. Listo, nada más. Ahora, ¿podemos seguir respondiendo? Claro que sí. Utilizando los datos anteriores, chicos, vamos a tratar de checar esta pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. 10 azules. Enjo hizo 6. Vicente hizo 9. Miguel hizo 7, recordemos. Ainhoa hizo 6. Vicente hizo 9. Gema 10. Muy bien. Gema hizo las azules. Vicente las verdes. Miguel las rojas. Ainhoa las amarillas. Y Gema las azules. ¿Cuántas latas colocó Gema? Gema colocó 10 latas. Bien, este dato lo vamos a colocar acá al costado, no hay problema. Ustedes lo colocan en su hojita. Muy bien. ¿De qué color colocó Miguel las latas? Miguel colocó, ¿de color? En este caso ponemos de color rojo. Muy bien. ¿Cuántas latas colocó Vicente y de qué color? Colocó
9 latas y de color verde. Muy bien. Por último, ¿de cuántas latas se formó la pirámide que armaron los 4 amigos? Asumamos, ¿sí o no? 10 más 6, 16. Colocamos acá 10 más 6 más 7 más 9. 10 más 6, 16. Más 7, 23. Más 9, 32. ¿Sería de cuántas? De 32 latas. Listo, chicos. Muy bien. El siguiente ejercicio me dice: Milagros, Pilar, Liliana y Elvira estudian una carrera: Medicina, Ingeniería, Matemáticas y Derecho. Obviamente no en ese orden necesariamente, así que vamos a leer todos los datos que me da. Dice: se sabe que Milagros no estudia medicina. Si Milagros no estudia medicina, ese casillero donde se cruzan los datos de Milagros y medicina, lo completamos con una aspa, nada más, con una X, para decir que Milagros no estudia medicina. Siguiente dato. Pilar hubiera estudiado Derecho si Liliana hubiera estudiado Ingeniería. Ese hubiera, ¿qué significa? Que Pilar no ha estudiado Derecho. Y dice Liliana hubiera estudiado Ingeniería, quiere decir que Liliana tampoco estudió Ingeniería. ¿Qué más dice? Elvira quiere empezar a estudiar matemáticas. Si dice que quiere empezar, quiere decir que actualmente no está estudiando matemáticas, por lo tanto, aspa. Liliana estudiaría medicina. Liliana estudiaría medicina, no estudia medicina entonces. Si Pilar no lo hiciera. Si Pilar no lo hiciera. O sea, Pilar sí está actualmente estudiando medicina. Ahora, si Pilar estudia medicina, ya tenemos un check. Quiere decir que Pilar ya no va a estudiar ninguna de las otras 2 carreras que quedaban, en duda. Y tampoco nadie más va a estudiar medicina. O sea, Elvira no estudiaría medicina. Siguiente dato. Milagros estudiaba Derecho, pero se trasladó a Matemáticas. Quiere decir que actualmente Milagros está estudiando matemáticas, ¿sí o no? Porque ella estudiaba Derecho, no estudia Derecho actualmente. Entonces, si Milagros estudia Matemáticas, quiere decir en este caso que no estudia ni Ingeniería ni Derecho. Y por lo tanto, Liliana no estudia Matemáticas, ¿sí o no? ¿Qué le queda estudiar a Liliana? Si no estudia ni Medicina, ni Ingeniería, ni Matemáticas, le queda estudiar Derecho. Y por ende, si Liliana estudia Derecho, Elvira no estudia Derecho. ¿Qué le queda haber estudiado a Elvira? Ingeniería. Pregunta: ¿qué estudia Liliana? Liliana estudia Derecho. ¿Quién estudia Ingeniería? Elvira estudia Ingeniería. ¿Qué estudia Milagros? Milagros estudia Matemáticas. Y listo, chicos. Esa es la manera correcta de resolver un ejercicio de tabla de doble entrada.